esa roca, Señor, donde está seguro, bendito Dios, él y su casa. Te pedimos que lo uses en esta mañana, que tu Santo Espíritu, Señor, nos hable por medio de él, bendito Dios. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a buscar en el libro de Eclesiastés capítulo 5, versículo 6. Eclesiastés capítulo 5, versículo 6 dice: No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Señor, te damos gracias, damos honor a ti, damos reconocimiento, te damos gloria, alabanza, Señor. Gracias por permitirnos en esta mañana estar delante de ti. Gracias porque tú nos sostienes. Háblanos, Señor, ministranos con tu palabra de verdad. Haznos entender, Señor, y ayúdanos con tu consejo y edificación en el nombre de Jesús. Amén. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? En la otra versión dice: Así que no dejes que tus palabras te hagan pecar, no le digas al sacerdote: no quería decir lo que dije. Si haces esto, Dios se enojará por tus palabras y destruirá todo lo que has conseguido con tu trabajo. Bien, continuamos con la revisión de este tramo de Eclesiastés. La vez pasada estuvimos viendo algunos aspectos de los versos anteriores, donde se declara la debida prudencia que se debe tener a la hora de acercarse al Señor. Esto en un sentido de la actitud, la posición y por supuesto las palabras que se declaran delante del Señor. También vimos algunos aspectos que tienen que ver con la justificación del lugar de reunión de la iglesia, a lo que Salomón llama la casa de Dios, aquel lugar donde el Señor ha dispuesto escuchar, atender y ser el centro de la espiritualidad de su pueblo. Esto hablando en el Antiguo Testamento, y vimos la trascendencia y alcances y aplicación de estos conceptos en el Nuevo Testamento. De tal manera que esa prédica de la vez pasada pues es la base de la cual partimos para continuar con la revisión de estos aspectos. ¿Por qué es necesario hacerlo? Bueno, en gran medida porque aquí está hablándole a un pueblo que ya está, por lo menos decimos, relacionado con el Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque menciona la iglesia, el tabernáculo, la casa de Dios, y dice cuando fueres. ¿Sí? También habla acerca de los que van y tienen la opción de oír. Y en ese sentido esto es importante porque justifica incluso algún aspecto y estructura litúrgica dentro de la casa de Dios. Y también habla del sacrificio, el sacrificio de los necios. Y también habla acerca de nuestra oración. Entonces entendemos que el consejo en Eclesiastés es precisamente a la gente que participa de esa comunidad, de esa asamblea, de esa eclesia, de esa eclesía que tuvo lugar en el Antiguo Testamento en esta manera, y eso ya lo vimos,
y hoy tiene lugar, aplicación y validez, por supuesto de una forma distinta, pero la tiene en el Nuevo Testamento. Entonces el libro de Eclesiastés resulta relevante porque precisamente es un libro para el ámbito eclesiástico, ¿sí? Para el ámbito de la asamblea de creyentes, es decir, la gente que ya está participando, congregándose, que tiene la casa de Dios como punto de referencia, la iglesia de Cristo en este caso. Y es allí donde también hay que tener cuidado y también hay que seguir unos consejos bíblicos para que sea correcta la forma en que llegamos al Señor, nos relacionamos con Él y que no traiga efectos pues negativos, ¿sí? Porque la relación con el Señor no se trata de superstición, no se trata de eh, manejos incorrectos y esperar buenos resultados. No se trata de misticismo, se trata de homogeneidad, de integridad, de entendimiento y de sacarle provecho a esto que nosotros hacemos, que es congregarnos, ¿no? Entonces, el tema es, dice, bueno, ya vimos todo eso, la parte inicial, y hoy nos toca ver lo del 6. No, desde el 5, mejor es que prometas y no cumplas. Lo primero es, como vimos la vez pasada, pero es necesario enfatizarlo, es muy importante oír antes de hablar. Hablábamos y proponía yo que hay mucha gente que no habla, que no fluye en la presencia del Señor, ¿sí? En cualquier caso, sea que hable imprudentemente o no hable, es importante adquirir un entendimiento y el entendimiento lo adquirimos cuando oímos lo que en la casa del Señor se enseña, tanto en el encargado de quien enseña como en el sentir que el Señor pone en su voz que a veces habla nuestro ser de una forma íntima y directa. ¿Sí? Y esto es significativo, me voy a detener un momento aquí. ¿Se oye la voz de Dios en la casa de Dios? Entonces una posible respuesta es, pues audiblemente no, digámoslo así, ¿no? Aunque Samuel, cuando lo llama una voz, ¿dónde estaba? Estaba en el que en ese momento era la casa de Dios, ¿sí? Y lo llama y él la oye, ¿sí? Y piensa que es Elí. Lo percibe algo cercano a Elí. Y básicamente, si Elí no le declara que tiene que abrirse a esa voz que está dirigiéndose directamente a él, pues él no lo hace. Porque pensaba, es decir, aquí en esta casa no hay nadie más, el que me está llamando es Elí y aparte suena parecido, podríamos pensar, ¿no? Porque eso es lo que deja claro, es decir, si llama una vez, dos veces, es que pues le parece, por lo menos lo confundió, digamos, ahí. Entonces, ¿habla Dios en su casa? Sí, de varias maneras. Primero, estableciendo una estructura litúrgica que interactúe y describa y presente su palabra y su revelación escrita. Y esto ha tenido su forma de presentarse a lo largo de la historia. En un primer momento hablaba a través de Moisés y Aarón. No había tal cosa como lo escrito. En una segunda etapa establece algo escrito, la ley de Moisés, los 10 mandamientos, todo lo demás. Cuando Jesucristo viene, mire, que ya es dar un salto muy grande, pues nos estamos saltando el tiempo de Esdras, de Nehemías, el periodo intertestamentario, pero cuando Cristo viene, ya vemos
que la gente consideraba que Dios hablaba desde sus escrituras en la sinagoga y en el templo. Y por eso es que Jesús va a discutir con los maestros de la ley acerca de temas que orbitan alrededor de estos parámetros, ¿sí? Ahora, volvámonos un poquito antes. ¿Dónde se establece la predicación o enseñanza como un aspecto estructural de la liturgia, primero judía, y luego pasaría a ser judeocristiana, y luego pasaría a ser gentil cristiana también? ¿De dónde viene eso? Eso aparece en la escritura, si me permiten, en el libro de Esdras, creo. Vamos a ver. Sí. Veamos si encontramos algo de eso. Donde dice que se estableció un púlpito. ¿Sí? Sí. Perdón, no está en Esdras, está en Nehemías. En Nehemías aparece el establecimiento, pero es Esdras el protagonista, en Nehemías 8:4. Y esto es, ¿qué época es esto? Esto es el periodo de restauración, perdón, de reedificación del templo, no restauración, reedificación. Puntualmente esto es periodo de Ciro, rey de Persia, ¿sí? Esa es la temporada, ¿vale? Entonces dice Nehemías 8:4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera. Esto no es otra cosa que un atril, que es lo que nosotros tenemos para apoyar el texto, ¿sí? Que habían hecho para ello. Es como que ya en esta época, en el segundo templo, hay un detalle importante a nivel litúrgico, y es que hay un mueble dispuesto para la enseñanza, y esto no ocurría en el periodo salomónico, en el primer templo. Sin embargo, en el primer templo sí había enseñanza, y eso es por eso es que dice Salomón, dice, acércate más para oír. De hecho, podemos pensar que David y Salomón establecen una función de predicación dentro de las que ellos mismos se suscriben. Por ejemplo, Salomón se describe a sí mismo como predicador de sabiduría. Sí, y la reina de Sabá asistió a recibir de esa sabiduría. Esos detalles son importantes, porque a veces usted dirá, ¿por qué todo ese, digamos, reconstrucción histórica? Bueno, porque a veces a usted, incluso el mismo diablo, le puede poner la idea, el sentir de que quién que fue que se inventó eso de que vamos a oír la palabra de Dios, y puede quedar en una cierta, en la ignorancia, y en el exceso de imaginación puede uno pensar que se le ocurrió fue al pastor, o se le ocurrió fue al apóstol, o se le ocurrió a la iglesia cristiana, ¿sí? Protestante, evangélica, ¿sí? Porque la iglesia católica, hasta el colmo de predicar en un idioma que nadie entendía, llegó, ¿sí? Pero ni siquiera en eso es innovadora la iglesia católica, es decir, ¿de dónde viene? ¿Sí? ¿De dónde viene? Bueno, esto comienza a asomar como necesidad del hombre desde los periodos de Eclesiastés, ¿sí? Y mucho antes, obviamente. Lo que pasa es que comienza a tomar una forma estructural ya ahí. Y luego en el segundo templo ya no solo está el mueble del lavacro, el candelabro, la mesa de los panes de preposición, todo esto, el altar del sacrificio y demás elementos, sino que además, y muy significativamente, aparece un púlpito de madera que va a estar allí. Dice, y estaba el escriba Esdras sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, bueno, todos los Irías que se quieran, y su mano, y a su mano derecha y a su mano izquierda todos otros más. ¿De qué se trata el asunto? ¿Qué están haciendo allí? Estaban apoyando el texto, ¿sí? Para enseñar
Dijimos 8:4, ¿no? Buscarlo acá en la Biblia y no en mis apuntes. Sí. ¿Y qué estaban haciendo? Versículo 3. Y el libro de la ley delante de la plaza, que estaba delante de la puerta de las aguas, hasta el alba, hasta el mediodía. Comienza a aparecer. Luego ya establecerían esto ya en un aspecto más fuerte, en algún atrio complementario del templo, porque el templo obviamente la estructura básica es exclusivamente para ofrecer sacrificios. Pero luego vemos en el tiempo de Cristo que ya el templo tenía espacios, ¿no? Entonces dice, y leyó el libro delante de la plaza de que estaba delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Desde dónde estaba hablando Dios? Desde su libro, el libro de la ley, que es hasta ese punto lo que Dios había revelado en ese momento. ¿Sí? Y nosotros tenemos ese texto y lo tenemos con una fiabilidad tremenda. ¿Sí? Por eso los rollos del Mar Muerto fueron un hallazgo tan importante que ocurrió en los 1900 y que le dio solidez, confianza de que nosotros tenemos textos iguales, idénticos. Es que ahí no se admiten ni siquiera diferencias ligeras, ¿no? ¿Sí? En cuanto a los libros que el canon judío admitía como inspirados, ¿vale? Entonces Dios va a hablar desde allí. Obviamente ya en su casa, sí, en su casa se hablaba de las cosas de Dios, sabiduría, temas que tienen que ver con la historia, todo eso. Entonces desde ahí va a hablar, o sea, Dios ha establecido una forma de conducirnos con su palabra y esto ha ido dándose, estructurándose mejor, hasta llegar al modelo de predicación que encontramos en Pablo, ¿sí? Al modelo litúrgico que encontramos en la iglesia del principio, que giraba en torno a la enseñanza, la Santa Cena, la Cena del Señor, ¿sí? Y la alabanza, fundamentalmente, estos tres aspectos, ¿sí? Y uno dice, ¿de dónde sale eso? Pues uno lo puede ver, lo que obviamente yo pues apelo a la confianza que ustedes pueden haber adquirido en mí, y ustedes saben que estoy diciendo la verdad, es decir, ahí está, cuando sus discípulos cantaban, cuando sus discípulos hablaban y enseñaban, Pablo hacía eso, y entonces desde ahí, a eso es a lo que debemos prestar atención. Cuando nosotros entramos en el ambiente eclesiástico, es importante que prestemos atención a lo que Dios quiere comunicar. Y lo va a hacer a través de su predicador, basado, por supuesto, en los textos que él ha estructurado hasta el día de hoy y con una participación no menos importante de una voz directa al creyente, donde incluso puede resignificar las palabras del predicador, resignificar un texto y dirigirlo directamente al creyente para orientarlo, para ayudarle, para alimentarlo, para nutrirlo. A eso se llaman palabras de vida. Agradezco ahí las reacciones. Palabras de edificación, todo eso uno lo ve, es decir, ¿sí? Las palabras del Señor alrededor de los cuales, ya digamos que trasciende el ámbito físico del templo, ¿sí? Eh, Al final, el lugar es importante pues porque permite una estructura en eso. Y es por eso que la iglesia tiene su lugar. Entonces esa es la continuación. Acércate más para oír que para hablar, para ser edificado, para no contender, para oír y saber que es un momento dispuesto por Dios, más por Dios que por cualquier cosa. Eso no es iniciativa humana. Cuando es iniciativa humana, esos lugares no se sostienen. Eso es un detalle bien interesante. Cuando es iniciativa humana, Dios no lo sostiene. Y uno que ve, por ejemplo, en nosotros. Yo a veces salgo de la iglesia diciendo, pero pues me faltó decir esto, no dije esto, se me estaban durmiendo,
es otra vez con lo mismo, para dónde es que va, la misma situación. Yo salgo así porque, ¿qué pasa? Que en mi condición humana, yo es como que dijera, a ver, aún a mi persona, uno se cuestiona el por qué tengo que estar siempre en lo mismo, ¿no? Bueno, digamos que esto era más antes, ¿no? Ahora ya uno ya entiende y lo disfruta, digamos, entiende y dice, esto tiene que ser así. Pero antes yo decía, pero otra vez lo mismo, y otra vez a la iglesia, y quiero decir algo que resulte novedoso, y a veces la Biblia no lo permite, porque la Biblia nos pone en una encerrona doctrinal, ¿sí? En la que pues por más que uno quiera, pues no, por ejemplo, por más que uno quiera, uno no puede dejar de tocar un tema de fe, ¿no? Por más que uno quiera, uno no puede, digamos, descolocarse de los rieles de la doctrina. Y entonces, pero entonces ahí viene el criterio, ¿no? Que a veces uno siente eso, pero Dios está obrando. Y yo a veces digo, Dios está obrando allí, hablándole a la gente que tiene la disposición de oír. Y Dios lo sostiene, no lo sostiene mi innovación, no lo sostiene mi carisma, no lo sostiene, pues que dicho sea de paso no la hay, ¿no? Pero no lo sostiene mi habilidad, no lo sostiene mi invasión, porque a veces algunos pastores, y eso es ya concederles demasiado, decirles así, pastores, utilizan de acciones, ¿no? De artimañas para controlar a las personas. Les caen al negocio, les escriben mensajitos en el WhatsApp, los van y los... Así, es decir, los involucran de una forma incorrecta. Sí, y uno dice, ¿y qué hace que la gente siga yendo? Pues muchas veces hay gente que se deja envolver por esos manejos. Bendito sea mi Dios que ese no es mi problema, ¿sí? O sea, ustedes saben que algunos hasta se pueden sentir que poco me importan a mí. Pero no es eso, sí me importan. Y por eso si usted quiere una consejería, yo se la doy y por teléfono le tiro el tiempo que quiera. Yo he tenido consejerías de 1 hora y media, 2, con gente y aquí están y no me dejan mentir. Pero otra cosa es vincularlo tratando de pegarlo con mis afectos, con mi simpatía, con la compinchería entre nosotros. Ahí sí, como dicen, yo no soy el caballo para ese potrero, ¿sí? O sea, olvídate, eso no lo encuentra. Y obviamente, pues esto es algo que tiene que ver con el esquema o la herencia morfológica de nuestro ministerio, digámoslo así, litúrgica, ¿no? Del apóstol para nosotros, ¿sí? Bueno, pero entonces uno dice, vamos a la iglesia y seguimos escuchando y el Señor sigue hablando y no los estoy llamando, ni siquiera del todo les caigo bien, pero el Señor sostiene eso y lo sostiene más allá de mis fuerzas, más allá de todo, lo sostiene incluso más allá de que alguien de ustedes quiera ir, asista o deje de hacerlo, más allá incluso de que ustedes tengan una participación en sostener la obra económicamente, participación, porque ninguno de ustedes la sostiene por completo. Y por supuesto yo tampoco, ¿sí? Pero el Señor, ¿por qué? Cualquiera dice, no, pues es embeleco del tipo. Miren, si fuera embeleco del tipo, no dura, no dura, ¿sí? Hay gente que ni que le den empanadas, va. Créanme lo que les digo, ¿sí? Eso de convocar gente, así sea poca, y más alrededor de una enseñanza que lo confronta a la persona, que le dice la verdad. Porque pues ahí también hay unas consideraciones que habría necesidad de mencionar, ¿no? Eso es de Dios. Y lo que está haciendo el Señor, se los voy a decir, es estableciendo un lugar donde se puede estructurar un diálogo, donde el Señor te pueda decir, quiero que vayas en esta dirección, no te apresures, ¿sí? Quiero que tu vida esté en la prudencia, en el orden, en el destino, en el propósito,
en la sobriedad, por ejemplo. ¿Sí? Quiero protegerte del extravío, del error. Quiero protegerte del león rugiente. Quiero protegerte de la confusión. Quiero protegerte de cometer errores. ¿Sí? Todo eso hace el Señor. Y todo a partir del diálogo. Sí, y yo sé que a muchos de ustedes, como lo expresan aquí en las reacciones, lo entienden, lo sienten, y por eso es que atesoran, digamos, el lugar, el espacio. Y eso es algo bueno, y yo también lo he aprendido a atesorar, y con los años uno se va dando cuenta de que ahí todo lugar donde el Señor me ponga una mesa, un púlpito y una persona para hablarme, designada por Él, obviamente, yo me tengo que sentir honrado por eso, ¿vale? Entonces, eso es lo que pasa y eso viene, como les digo, eso no salió así, es algo que se va estructurando y entendiendo. Al final del día, uno se da cuenta que esto comienza a ser una necesidad personal que se sustenta en la enseñanza. Por eso es que el Señor en su palabra en el Nuevo Testamento dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Sí? ¿Y por qué? Congregarse porque en parte por eso. Mire que en el siglo II se encontró lo que se llama una especie de tabernáculo, pues un local, digámoslo así, para que entendamos terminología más cercana a nosotros, que es donde hay un mosaico que se lo designó como el mosaico de Megiddo. Y es muy interesante porque allí también hay un artefacto idóneo para la enseñanza. Y eso es algo que ya es los primeros, digamos, registros arqueológicos que nos dan cuenta de cómo las comunidades judeo-cristianas y gentil-cristianas se reunían y congregaban alrededor de el nombre de Jesús, la doctrina, la cena del Señor y las alabanzas. Muy interesante eso. Bueno, entonces el tema es que más para oír, eso es importante, es como decir, Señor, habla. Y esas palabras de Elí a Samuel, pues resultan de una profundidad y aplicación tremenda. Uno dice, habla que tu siervo escucha, porque a veces nosotros estamos tan eh, llenos de verborrea, digámoslo así, de queja, de justificación, de lo que sea, que no damos lugar a oír la voz de Dios como se debe, y nosotros debemos ser cuidadosos de propiciar, poner atención, ¿no? Y no dejar de pensar que son palabras del Señor, ¿sí? El apóstol Pablo dice que algunos recibieron la palabra como lo que era realmente, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Mire, vamos a ver si buscamos eso como para darle una profundidad. Eh, Vamos a ver si ubicamos. Si alguien me ayuda con ese verso, el apóstol Pablo dice así, dice que recibieron la palabra del Señor como lo que es realmente o lo que es en verdad. Estoy perdido aquí en el... Recibieron. Vamos a ver si lo ubicamos. Lo que es realmente. Está como a ver si... está difícil encontrarlo. No como palabra de hombre. Si alguien sabe y me lo puede poner ahí en el chat, le agradecería. Nos ahorramos una búsqueda aquí. Ay, gracias. Gracias. Primera Tesalonicenses 2:3. A ver si es el mismo que yo veo ubicado aquí. Primera Tesalonicenses. Y esto es algo que me da pie para eh, Primera de Tesalonicenses 2:13.
Sí, ahí está. También es importante, por ejemplo, uno termina por deleitarse en esto. Yo sé que a veces, por ejemplo, uno brinca mucho entre versos, pero la iglesia debe, la eclesía, para que el eclesiastés tenga sentido, es para ellos. Ellos son los que deben disfrutar de esto. 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis como, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en los creyentes. Esta actúa en los creyentes, actúa. ¿Sí? Y esto es bien tremendo. Aquella persona que Dios estableció para ser la voz autorizada en su vida, no importa si usted logra más plata que él. Atención a esto. No importa si usted es más joven, más inteligente que él. Puede ser, aunque eso también es discutible, ¿no? Se supone que el pastor pues tendría que tener una cierta superioridad, ¿no? Pero, pero puede ser que no. Puede ser, por ejemplo, que el discípulo tenga más plata, tenga más cualquier cosa, ¿me entiende? Hasta más edad a veces, ¿no? Pero cuando el Señor está respaldando esa vinculación, cuando el Señor está respaldando, el Señor siempre va a enviar una palabra que actúe en nosotros, ¿sí? Que nos conduzca, que nos diga lo que es necesario oír, no lo que alimenta el ego, no lo que te hace peleonero, lo que te hace inestable, sino lo que te ecualiza, lo que te llena de los frutos del Espíritu. Presten mucha atención a eso porque yo lo he visto en mi propio caso personal. Es decir, yo tengo una voz autorizada que es irreemplazable. Bueno, entonces como lo que es en verdad, ¿sí? Como palabra de Dios y no como palabra de hombre, la cual actúa en vosotros los creyentes. Los creyentes, en los creyentes, y ese es también otro aspecto importante, en los creyentes actúa esa palabra para dar un fruto y resultados en muchos ámbitos. Y esto es importante porque, bueno, sí, somos parte de la eclesía, pero también tenemos que ser creyentes, si no, no estamos haciendo nada. Ahora, regresemos a Eclesiastés porque ¿qué pasa si eso no se hace así? O sea, si no vamos a oír y comenzamos a prometer y no cumplir. Ojo, aquí viene otro aspecto. Es hacer lo que no se debe y alegar ignorancia, a desobedecer y alegar ignorancia. Porque es que uno peca cuando promete y no cumple, pero también cuando Dios le dice que debe hacer algo y no lo hace. ¿Sí? Y luego alega ignorancia. O sea, este aspecto es muy fino, digamos, en cuanto a la aplicación de la prudencia dentro de la iglesia. Dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Bueno, ahora detengámonos aquí un momento. ¿Quién es el ángel y por qué utiliza esa palabra? Y otro aspecto que revela desde este tiempo ya el rol que Dios establece a alguien. Un ángel, miren, para que entendamos, es un enviado, ¿sí? Un mensajero. Lo que pasa es que esto ha tenido obviamente una aplicación y una posibilidad de ser entendido como seres angelicales, que también son enviados del Señor. Pero el ángel de la iglesia es el pastor de la iglesia. ¿Sí? Es el mensajero. Y usted me puede mentir a mí, por ejemplo. Le puede decir al ángel, no, es que fue ignorancia, no es que, por ejemplo, en consejería uno a veces, ¿no? Le mienten. No. Pero el Señor sabe cómo son las cosas. Donde tú te atrevas a mentirle al ángel,
tu falta es más severa, tu falta es más compleja, ¿sí? Y luego no te extrañes porque Dios se enoja a causa de tu voz y destruye la obra de tus manos. De hecho, esta forma de funcionar íntegramente dentro de la iglesia tiene que ver con que Dios también nos respalde y nos bendiga en la obra de nuestras manos, en nuestros quehaceres, ¿sí? En nuestras empresas, en nuestros negocios. Hombre, usted dirá, pero es que eso no tiene que ver con la salvación. No, pero sí con el eclesiastés, con lo que uno hace dentro de la iglesia, ¿sí? Si el Señor por lo menos lo ve a uno íntegro, escuchando su voz y todo eso, y procurando obedecerle y procurando serle agradable en medio de las dificultades que uno pueda tener, digamos, a nivel moral o todo eso, hombre, ese es el Señor. Y si uno se relaciona bien con el ángel y todo eso, dice, el Señor no se va a enojar y no va a destruir la obra de mis manos. Porque la obra de mis manos puede ser bendecida o puede ser reprobada por el Señor, maldecida por Él. ¿Sí? Y en la iglesia es muy común ver, es muy común gente que por hacer una buena integración en la iglesia, por seguir el consejo del Señor, por honrar su palabra, ¿no? Es algo que han ido entendiendo. El Señor respalda la obra de sus manos, ¿sí? Y esto sí que es importante porque, por ejemplo, yo analizo y digo, a lo que, a lo que mi, a lo que yo necesito para construir es al Señor. Si no, grave, ¿sí? O sea, uno cae en una situación bien desafortunada, que el Señor destruya lo que uno está construyendo. Esa es una pelea más que perdida, digámoslo así. Es una pelea más que perdida. Denme un segundo. Entonces yo digo, si a mí, si yo lo que estoy construyendo me importa, que obviamente me importa, porque es, y tengo, y que lo que yo hago lo erosiona a Dios mismo, lo destruye a Dios mismo, tiene uno que estar en una posición muy incorrecta para que eso pase. Tiene que ser un imprudente en la iglesia, alegar ignorancia, alegar que no oyó, alegar que no le dijeron, ¿sí? Prometer y no cumplir, lo peor. Y si uno quiere ver la base y más potencial posibilidad de esto, es lo que yo enseñé el culto anterior, el jueves pasado, donde veíamos cuál es el sacrificio de los necios y la falta de entendimiento del evangelio, o sea, todo eso. Pero cuando la persona se acerca con prudencia, con reverencia, a oír, deja que el Señor lo oriente, deja que el Señor apacigüe su tormenta emocional, deja que el Señor apacigüe su inquietud, su ansiedad, y le ponga norte y le ponga verdad, y lo lleva a uno a desechar lo que es de la vileza humana y a vivir atesorando la palabra del Señor. Y uno pues obedece y se relaciona bien con el ángel, en el sentido de que pues el ángel está ahí para algo, si no Dios no lo pone. ¿Estamos de acuerdo? Si Dios, o sea, ¿quién más claro en el sentido de funcionalidad que Dios? Dios pone a alguien, es para eso. Allí hay bendición, mis hermanos, para que el Señor no se enoje a causa de nuestra voz y, y en lugar de destruir lo que tal vez nosotros sí merecemos en nuestra condición moral, pues Él apoye, bendiga, favorezca, proteja la obra de nuestras manos para que nosotros podamos vivir de eso, vivir de lo que el Señor en la obra de nuestras manos nos permite hacer y que nos permita prosperar y que nos permita acrecentar, ¿estamos de acuerdo? Desde una perspectiva sana, ¿sí?
la obra de nuestras manos es algo en lo que también hay que ser piadoso, ¿sí? Pero en la iglesia se gestiona mucho de lo que es la bendición de Dios sobre las obras de nuestras manos. Y en ese sentido es como termina este verso, ¿vale? El ángel, todo está dispuesto por Dios. O sea, aquí estoy justificando que todo está dispuesto por Dios. La iglesia, la casa de Dios, el ángel, la enseñanza, la palabra de Dios. Y alrededor de eso es nuestro desempeño. Sobre eso tenemos que observar. Vamos a orar.